Washington Delgado para el análisis, entrevistas y comentarios de su informativo FM. Con el sello de Forever Music. Muy buenos días, estamos en 92.5 Forever Radio, son las 8 de la mañana, 6 minutos, el día de hoy jueves 22 de junio de 2017, iniciamos el segmento de editorial y luego estaremos analizando las noticias, las informaciones y también con una entrevista que hemos preparado el día de hoy. Y va a versar la mayoría de los temas que conversaremos el día de hoy sobre la comparecencia del vicepresidente, el ingeniero Jorge Glass, el día de ayer, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Y siempre yo parto de algunas premisas para compartir justamente con usted, amigo y amiga que nos escucha, esto que llamamos acá los elementos de juicio para que sea usted finalmente quien adopte una opinión personal y también, obvio, una posición política respecto a lo que acontece cada día en nuestro país. ¿Cuál es la premisa? La premisa es que la responsabilidad no se delega, es un principio administrativo y mucho más cuando se administra recursos de otras personas. Ejemplo, si alguien contrata a un administrador, ya sea de su hogar, de un negocio, pero para que administre sus propios recursos, los recursos de la persona que contrata, esta persona es responsable ante sí. Es cierto que por responsabilidad social se dice que cualquier mal manejo de los recursos de personal, técnicos, financieros, aunque sea de la persona, del empresario, por ejemplo, dice, bueno, yo hago con mi dinero lo que me da la gana. Sí, es cierto, pero hay una responsabilidad social, porque esos recursos los ha obtenido de la sociedad y debe retribuirle a la sociedad, generando empleo, etc. Y en este sentido hay tres clases de responsabilidades. Primero hay una responsabilidad moral. La responsabilidad moral de la que hemos hablado tradicionalmente, sabemos que es algo personal y debemos rendirle cuenta a Dios, rendirles cuenta a nuestra propia conciencia. Muchas veces puede haber un acto legal, por ejemplo, alguien que le compra a una persona que necesita urgente vender algo, maquinaria, su empresa, su casa, su vehículo, y la persona moralmente sabe, ¿verdad?, que lo está extorsionando por la necesidad de la persona que está vendiendo. Nada más debe rendirle cuentas a su propia conciencia y obviamente a Dios, porque finalmente dice, no, yo estoy haciendo lo que corresponde, yo tengo dinero, la otra persona no tiene dinero y todo es legal. Bien, ahí hay una responsabilidad moral, pero no es responsabilidad jurídica. Pero ya cuando llegamos a hablar, por ejemplo, de la política, el funcionario público se debate entre lo moral, lo ético, ¿verdad?, entre la responsabilidad política y la jurídica. Y entre la política y la jurídica hay un pequeño paso. La política, ¿qué es? La responsabilidad política es el uso del poder que la ciudadanía le dio. Hemos hablado el día lunes, el martes y ayer miércoles, dando cuentas de lo que el presidente Lenín Moreno hoy día está planteando. Diálogo nacional. Por lo tanto, él está compartiendo con quien siempre debió haber compartido la responsabilidad, el gobernante ecuatoriano, con el pueblo. La soberanía radica en el pueblo. Y nada más está reconociendo lo que dice la Constitución. La soberanía radica en el pueblo, que le entrega esa responsabilidad política al gobernante. Esto debemos tenerlo muy claro. Cuando los gobernantes dicen, no, yo soy el que detento el poder y por lo tanto yo soy el que decido, y piensa por el pueblo, y deja de pensar, como dice Lenín Moreno hoy día, en otras palabras, aquello que dijo Abraham Lincoln, por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. No puede haber democracia, no puede haber república, si no es que se comparte esa responsabilidad política con el pueblo. Las decisiones, por ejemplo, de cualquier índole que sea. Pero esa responsabilidad política jamás se la pierde cuando, por ejemplo,
toma una decisión el mandatario y siempre será el uso del poder lo que finalmente dirá, usó bien o usó mal el poder. Esa es la responsabilidad política. Y luego viene el establecimiento de las responsabilidades jurídicas, que como he dicho, hay un pequeño paso, ¿no? Porque inmerso en la responsabilidad política hay responsabilidad civil y responsabilidad penal. De esto conversemos un poquito más amplio respecto a la comparecencia del vicepresidente Jorge Glass. Y debo anticiparme, lastimosamente no se respetó el procedimiento, ayer no se respetó el procedimiento que dicta el artículo 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la comparecencia del vicepresidente. Y se convirtió lastimosamente en un mitin político, cuando el vicepresidente utilizó inclusive más tiempo de lo que está reglamentado, está aquí legislado, 40 minutos, para responder las preguntas que previamente los cuestionantes debieron haberle hecho llegar. Algunos asambleístas parece que ni siquiera esto lo conocen, asambleístas de oposición, que se sentían molestos porque habían pedido las preguntas anticipadamente. Es que eso lo dice la ley. El interpelante debe entregarle a la comisión las preguntas y el interpelado o el compareciente debe conocerlas. ¿Para qué? Para que vaya preparado. Porque no podría ser, ¿verdad?, una pregunta de última instancia y que le diga al funcionario público, no, esa aparte no sabía que me le iban a preguntar, o me someta al silencio, no tengo las pruebas, déjeme ir a buscarlas. No, no. La comparecencia, artículo 76 de la Ley Orgánica de Función Legislativa, obliga al interpelante a presentarle las preguntas previamente. Y el interpelado debe llegar casi como a un juicio, mirando no al público, no a las barras, mirando a los interpelantes, mirando a la comisión. 40 minutos tiene según ese artículo 76. Y luego se le concede a cada interpelante 10 minutos para repreguntar si no están convencidos de la primera respuesta. Y luego el interpelado o el compareciente tiene la oportunidad de responder en 20 minutos cada una de las repreguntas que le han hecho los asambleístas interpelantes. Terminada esa comparecencia, la comisión tiene que reunirse y establecer si hay o no motivo para el juicio político. Es decir, asumamos que la respuesta del compareciente no convenció a la comisión y dice aquí hay pruebas suficientes con indicio de responsabilidad. Por lo tanto, la conclusión es sí hay motivo para que pase ya al pleno, al juicio político. O de lo contrario dice no, las pruebas de descargos del interpelado o compareciente fueron suficientes, las repreguntas no aportaron otros elementos de juicio, por lo tanto no hay motivación para un juicio político. Aquí hay otra falla. He tratado de encontrar en la página web de la Asamblea, de la Comisión de Fiscalización, y no hay una conclusión. Si hay o no motivación para el juicio político, lo que dice uno de los boletines de la Asamblea, dice, las funciones del Estado deben sumar esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Una vez concluida la comparecencia del vicepresidente de la República, Jorge Glass, la asambleísta María José Carrión, titular de la Comisión de Fiscalización, invocó a sumar esfuerzos a todas las funciones del Estado en la lucha contra la corrupción. Esto lo sabemos todos, pero no está diciendo si hay o no motivación para un juicio político, que es el principal objetivo justamente de ese artículo 76, para que finalmente los ecuatorianos sepamos si hay o no elementos de juicio. Y claro, el artículo 120, que ya lo he trabajado en algunas ocasiones de la Constitución, ahí dice pues que en el numeral 9, que los asambleístas tienen justamente la facultad de fiscalizar los actos de las funciones ejecutivas, electoral y de transparencia y control social. No tiene facultades, por ejemplo, para juzgar a los jueces, es decir, a la función judicial, ni tampoco a sí mismo, ¿no? Porque esto es la fiscalización a las otras tres funciones del Estado, ejecutiva, en este caso el vicepresidente, electoral y de transparencia y control social.
y los otros órganos del poder público, es decir, el contralor, fiscal, etcétera, y requiere, ¿verdad?, requerir a los servidores públicos la información necesaria que considere pertinente. Y en el evento de que nadie de esto le responda al asambleísta, se convoca entonces para una comparecencia. Pero eso también ha sido vuelto a reglamentar y ahora tiene que pasar por la Comisión de Administración Legislativa cuando un asambleísta pida información a funcionarios públicos, porque se decía que había asambleístas que pedían por pedir y pedían demasiado, ¿no?, la información. En fin, esto tomándolo de manera tangencial, nada más para tenerlo en consideración. Entonces la pregunta es, ¿se cumplió o no con el objetivo de la comparecencia? Usted, amigo y amiga que nos escucha, es obvio, si estoy respondiendo que no hay todavía una conclusión. Si hay o no motivación para un juicio político, estaría pendiente por lo menos decir que falta una conclusión. No quedó claro realmente debido a las bullas de las barras, porque se estaba transmitiendo a través de Facebook. Tenemos un video que lo subió a las redes sociales la asambleísta Cristina Reyes. Realmente ella demostró que era un meeting, las barras cantando, gritando a favor del vicepresidente. La presidenta o la titular de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, ni siquiera se la escuchaba. Ella trataba de imponer orden, decía que el pueblo tenía derecho a asistir. Sí, pero asistir con respeto, ¿verdad? Una cosa es ir a escuchar. Para colmo, los asambleístas interpelantes no tenían ni siquiera asiento. No tenían asiento, porque los asientos los habían ocupado las barras de Alianza País. ¿Es esa una comparecencia? Yo creo que el mismo compareciente, Jorge Glass, debió haber puesto orden, porque él tenía la necesidad, él había pedido ir a la asamblea, necesidad de aclarar todo este tema. Voy a la conclusión, como elementos de juicio. ¿Qué es responsabilidad? Es claro que es una capacidad de responder, viene de un verbo latino, responder. La responsabilidad viene de allí, de ese verbo latino, responder. Alguien se hace cargo de un puesto, tiene que responder por ese puesto. Hay grados de responsabilidad administrativa, por ejemplo. Si administramos recursos humanos, técnicos, financieros, no termina nuestra responsabilidad cuando contratamos a alguien. Ahí sería oportuno que la oposición, así como le plantearon muy buenas preguntas, y hay que analizar las preguntas, efectivamente quizás la repregunta era: cuando contrató a fulano de tal, usted revisó sus antecedentes, pero la responsabilidad no se delega. Lo que se delega es la autoridad para ejercer la responsabilidad de las funciones. Y ahí también tenemos algunos errores, inclusive de algunos asambleístas interpelantes. La responsabilidad nunca se delega. Se delega es la autoridad, se le da poder a la persona que se convoca. La supervisión del responsable, yo a veces pongo ejemplos caseros, ¿no? ¿Se acuerdan cuando alguien decía que para ser ama de casa, en ese entonces, ahora hay que ser ama y amo de casa también, había que saber con cuántas papas se hacía un locro? Decían las mamás, ¿no?, sobre todo cuando preparaban a los futuros contrayentes. A ver, ya sabes con cuántas papas se hace un locro. Es porque la responsabilidad del locro no termina cuando alguien contrata a alguien para que cocine el locro. Tiene que saber con cuántas papas se hace un locro para poder ordenar, para poder ser jefe. Y en ese sentido, ese ejemplo tan casero, lo proyectamos a cualquier grado administrativo y sobre todo cuando se administran recursos de la ciudadanía, de la sociedad ecuatoriana, recursos humanos. Somos responsables de que las personas tengan éxito. Hay que asesorarlas, instruirlas, supervisarlas, motivarlas, etcétera. No se delega esa responsabilidad. Nadie dice, a ver, ya contraté a fulano de tal, ya me olvido. No, señor, contraté a fulano de tal. Es para que cumpla la responsabilidad que por X razón yo no puedo cumplirla. Tengo 40 funciones, estoy delegando a 39 y me quedo con una, pero tengo que supervisar a los 39 subalternos, empleados. En fin, esto la administración moderna dice que 40 es mucho, que hay que reducir cada vez a jefes departamentales, la administración. Lo mismo pasa con un presidente de la República. Si tiene 6, 7, 8 ministros,
suficiente para que sean ellos los que supervisen a los otros ministros. Ahora se habla de superministros, etcétera. Bien, es un tema en que la responsabilidad jamás termina cuando se delega autoridad. Hay muchas expresiones, hay normas de delegación, y es lo que debería establecerse en esto para pasar, si hay nada más una responsabilidad política, como lo ha aceptado en algunas ocasiones el ingeniero Jorge Glass, y también lo aceptó en su momento el expresidente Rafael Correa. Responsabilidad política, es decir, la administración del poder político que le otorgó el pueblo en las urnas. De allí a conocer actos, el haber participado en actos de corrupción. Hay un paso, puede ser corto o puede ser largo. Bien distante ahora, que inclusive se han declarado ya como privados los juicios que se han establecido contra el tío del vicepresidente Jorge Glass y contra otros implicados, que ya la Contraloría los ha acusado de haber recibido 13 millones de dólares de manos de Odebrecht. Y la jueza que tiene a cargo este juicio tendrá que ir estableciendo también esos grados de responsabilidad y los niveles, ¿verdad? Es un asunto que lamentamos por ahora, que lo de ayer no clarificó mayormente, y más bien sigue extendiendo esa posibilidad de que los ecuatorianos conozcamos la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. Pero hoy día concluimos dos cosas. Primero, la comparecencia de ayer del vicepresidente dejó mucho que desear. No nos permitió a los ecuatorianos de conocer realmente su respuesta a los cuestionamientos. Y luego el tema de que el asunto de Brecht no es el único, hay también un asunto de Caminosca y otros más que todavía quedarían pendientes y en manos de la Fiscalía y de la justicia ecuatoriana, que lastimosamente, por lo menos en el asunto de Odebrecht, al parecer va a demorar mucho más. Y quedaría entonces otra interrogante: ¿qué pasará si se establece o no un juicio político al vicepresidente Jorge Glass, cuando creo, como oposición, dicen que ellos ya han conseguido las 46 firmas para pedirle al Pleno, primero al CAL, luego esto tendrá que pasar a la Corte Constitucional para que le dé el visto bueno para ese juicio político, en donde sí esperamos que se respete las formalidades, los procedimientos, y que los ecuatorianos podamos conocer las preguntas y las respuestas sobre este tema. Vamos al corte comercial.